pasan los aviones. Yo me imagino que tiene que ver con que si hay ruido es más barato y a lo mejor por eso acabo en esos lugares, ¿verdad? Entonces, cuando pasa un avión y ves la sombra del avión, resulta que esa sombra se ve borrosa. Ajá. La razón por la que se ve borrosa, pues no es porque el sol esté borroso. El sol puede estar así sin nubes ni nada, y yo pongo mi mano y en el piso la sombra de mi mano se ve súper nítida, o sea, bien definidita, ¿no? Pero si veo la sombra del avión se ve borrosa. ¿Por qué? Porque parte de la luz que pasó por los lados del avión, sufrió difracción, entonces se desvía y digamos se desenfoca la sombra. Ese es un ejemplo de difracción. O la sombra de algún objeto que esté muy alto, ¿no? Eso es difracción. Román. Profe, o también, bueno, no sé qué también sea el ejemplo, pero no sé si se han dado cuenta que hay veces que se puede hacer como una sombra encima de otra sombra. Eso, eso se llama sombra, es penumbra. Ajá. O sea, cuando tú tienes una penumbra, adentro, o sea, una penumbra es una sombra parcial y generalmente la explicación exactamente es la difracción. Cuando tú tienes un eclipse de sol, o sea que la luna se interpone entre el sol y la tierra, ustedes pues, por cierto, ese año en que murieron Eric Carr y Freddie Mercury, así le di, ese año que murieron ellos dos, hubo un eclipse total de sol, el único que yo he vivido y el único que hemos vivido un montón de personas más grandes que ustedes. Entonces, cuando tú estás en una región en donde el eclipse va a ser total, significa que estás en la línea por donde va a pasar la sombra de la luna. Pero si estás en una región en donde el eclipse va a ser parcial, que fue lo que nos pasó en el 2017 o 18, ya no me acuerdo, ¿se acuerdan que hubo uno hace unos relativos pocos años? Digo, para mí ya son poquitos, para ustedes todavía no son poquitos, como 4 o 5 años. Hubo un eclipse, no sé si, yo me imagino que todavía no estaban en la facultad la mayoría de ustedes, pero estuvo chido porque aunque fue parcial, pues ahí en la facultad de ingeniería varios hicimos cosas ahí para que se viera y todo. Yo hice unos cartoncitos perforados, unos polarizadores, y ya ni me acuerdo qué más, ¿no? Hubo quien puso una cubeta con agua para que se refleja mucho menos intensidad, entonces ya podían fotografiar el eclipse. Bueno, cuando es parcial, tú estás en la penumbra, o sea, una sombra parcial, que se debe a que en vez de que se haga la sombra total, se alcanza a meter luz que estando la luna, voy por mi luna, da la luna, ¿no? Da la luna, y entonces vienen los rayos del sol así, y aquí sí ya no podemos pensar que son tan paralelos, porque pues, la luna es un objeto bien grandote, ¿no? Entonces vienen así, y en vez de salir como en un cono hacia abajo, algunos sí salen siguiendo un cono, pero otros salen como más rectos. Ajá. Y esto se debe a la difracción que le genera la luna a los rayos del sol, que como forman un ángulo, la sombra, las líneas de sombra y penumbra forman un ángulo, aunque sea muy pequeño, como esta cosa está lejísimos de nosotros, entonces el arco que forma ya en la Tierra es un arco de muchos kilómetros. Ajá. Mi hermano menor nació en un eclipse lunar el 11 de octubre del 2014. Qué bonito, qué bonito. Yo le decía a la ex que nos casáramos en algún lugar donde hubiera un eclipse total, ¿no? Ojalá que, ya mejor no digo nada.
buscarles una imagen de sombra para que vean rápidamente. Chales, hay unas bien buenas, pero no me sirven mucho. Ah, bueno, mira, donde está la sombra le dicen umbra. ¿Sí es en español? Ah, sí. Y otras donde es penumbra. Bueno, ok. El caso es que sí, efectivamente puedes tener los dos efectos, ¿no? Ahora, aquí lo que estoy viendo es que la explicación tiene otra explicación también eso. O sea, la difracción definitivamente está ahí, pero a lo mejor no es tan intensa como yo creí, porque también están poniendo como, de hecho en todos ponen como explicación principal, les voy a compartir pantalla, en todos ponen como explicación principal el punto de donde provienen, de donde proviene la luz. Ajá. Entonces, estos rayos de los extremos pueden tener dos caminos, ¿no? O más bien, a partir de un punto ya sabemos que podemos tener una cantidad infinita de rayos y entonces este cono es el que forma la penumbra y acá es el que forma la sombra. Se ve claro de qué rayos vienen, ¿no? La sombra viene del rayo A y el rayo D y la penumbra del rayo C y el rayo B. Pero perdón, no me convence del todo esto. Yo pensaría que ahí les está, bueno, es que la difracción ya es un fenómeno más complejo, pero les doy, independientemente de la polémica que esto pueda levantar, les doy otro ejemplo cada vez menos cotidiano en sus vidas de un lugar donde podemos ver difracción, en donde además eh, pues ocurre esta cuestión de la separación de colores. Y es los CDs. Ajá. Ahí lo que vemos es cómo la luz de los focos de mi casa se descompone en distintos colorcitos. Ajá. Ahí no le atino bien, pero claro, ustedes ya han visto este efecto con toda seguridad. Ahí se ve, mira, se ve bonito un rayo. Ahora, fíjense cómo aquí se ven como manchitas separadas, ¿no? De distintos colores, pero se ven separadas, no se ven continuas. Si ustedes salen y lo hacen con los rayos del sol, con mucho cuidado, no se van a dejar ciegos, pero si lo hacen con los rayos del sol, se van a dar cuenta que estas manchitas se ven juntas, ya no se ven tan separadas. Ajá. ¿Por qué? Ah, pues porque uno de los usos más importantes que tiene la difracción es el reconocer de qué elementos está compuesta una fuente de luz. Ajá. Entonces yo puedo saber qué elementos tiene una estrella, si tiene más hidrógeno, más helio, si ya trae carbón, oxígeno, porque todo eso, o sea, aunque traiga carbón, oxígeno, hierro, todo eso está a una temperatura bestial y entonces está emitiendo luz. Pero la luz que emiten los elementos cuando están en ese estado de prácticamente plasma, no se da en todas las frecuencias. Ajá. Y entonces, con una rejilla de difracción, lo que puedo hacer es descomponer esta luz que proviene de la estrella y entonces obtener lo que se llama el espectro de emisión. Ajá. Espectro de emisión. Como yo ya sé en qué frecuencias o en qué colores tiene que aparecer para cada elemento, entonces veo el espectro de emisión de una estrella y ya sé qué elementos están contenidos en esa estrella. Aquí me parece que Pablo trabaja en un lugar en donde
tienen aparatos para dichos fines, ¿no? Para obtener espectros, pues no sé si de absorción o de emisión, ya no me acuerdo. De absorción. De absorción, ok. El chiste es que posiblemente, no sé, hay varias tecnologías para hacer esta descomposición de la luz, posiblemente utilicen rejillas de difracción, pues son muy efectivas y son relativamente fáciles de construir. ¿Qué es un CD? Si tú lo ves al microscopio, el CD resulta que es pues una como el papel aluminio con el que te envuelven el sándwich. Ajá. Haz de cuenta que a ese papel le haces un montón de quemadas, ¿no? Por eso se dice quemar el CD cuando lo grabas o quemar el DVD, porque eso es lo que haces. Le haces muchas quemadas, entonces quedan lugares brillantes y lugares oscuros, ¿sí? Si tú iluminas esos puntos brillantes y oscuros con la misma luz, entonces la luz se va a reflejar con un cierto ángulo, pero voy a tener múltiples fuentes iguales con ciertos desfasamientos, de manera que voy a tener patrones de interferencia y superposiciones constructivas y destructivas, pero que dependen de la longitud de onda. Y por eso se separa en colores, ¿sí? Los hologramas son una cosa bien interesante porque un verdadero holograma, no la proyección de Hatsune Miku en una pantalla, eso no es un holograma, es una proyección en una pantalla, que por cierto está muy chida la tecnología. Alguna vez me tocó dar clase de eso en la Facultad de Música. Es muy complicado. Eso realmente cuando salió, ya tiene sus años, pero cuando salió era así de, no manches, ya lo lograron, ¿no? Bueno, digo, yo lo hubiera usado para sintetizar la voz, una voz menos pituda, pero pero bueno, es lo que había, ¿no? Y pegó mucho. Entonces, los hologramas son imágenes que tú las observas y bajo cierta luz, generalmente luz monocromática, vas a ver un objeto tridimensional. Pero lo que tú tienes es una imagen plana. ¿Ah? O sea, el material donde está grabado eso es plano. ¿Por qué se ve tridimensional? Porque resulta que la manera en la que está grabada esa imagen captura la fase de las ondas. Y eso es lo que es bien complicado en las tecnologías 3D. Tecnología 3D, así como en lo que explicamos en lentes de polarización, pues sí, le mandas una imagen acá y otra imagen acá ligeramente movidas y ya se ve como que se sale de la pantalla, ¿no? Pero ahí lo que le falta para que realmente digas, ay, güey, me va a tocar, es la fase. Ajá. Y en un holograma sí está grabada la fase. ¿Cómo logran almacenar la fase en un holograma? Lo que sucede es que tú utilizas, para hacer un holograma, utilizas dos o más fuentes de luz y generas a través de una rejilla de difracción, ajá, generas ondas estacionarias. Ah, ching, ¿cómo que ondas estacionarias? Sí, pues ¿se acuerdan que dos ondas estacionarias no nada más ocurren en una cuerda? Ocurren con cualquier par de ondas que sean de la misma frecuencia y que se crucen así, una con la otra. Y entonces se forma un patrón estacionario. Si tienes patrones estacionarios, les tomas la foto y ya estuvo, ¿no? Puedes grabar esa información porque ahí está quietecita la onda. A diferencia de una onda de luz que solo es viajera. Pues, a ver, tómale una foto a eso, pues nada más, ¿no? ¿Verdad? O sea, solo ves los colores, no ves la fase. Pero si tú tienes la onda estacionaria, entonces los instrumentos ópticos pueden distinguir la fase con la que está. Y como distingues la fase, entonces tu cerebro lo traduce como una imagen tridimensional. ¿Ah? Porque no es lo mismo, no llega con la misma fase luz que viene de mi pómulo que luz que viene de mi oreja. Van a llegar con distinta fase porque obviamente hay una diferencia de tiempo en el viaje de esa luz, ¿no?
Bueno, pues eso, si tú lo dejas estacionario, esa información la dejas estacionaria y no vibrando como es la luz de forma natural, entonces puedes capturar. Vamos a entrar en detalle